Bien, el que vamos a traer a la palestra, además de Ernesto Palacio, es a otro que va a ser el, si se quiere, más prestigioso de los revisionistas, el más famoso, el más popular en la década de los 60. Nos referimos a José María Rosa, más conocido como el Pepe Rosa, también conocido como el historiador del pueblo después. José María Rosa también empieza a ser, si se quiere, uno de los grandes referentes del surgimiento de esta corriente revisionista, también para la misma época, para la década del 30. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la fundación del primer instituto de revisionismo en los estudios federalistas, Estanislao López, ahí en el litoral, que es un poquito anterior al Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. O sea, todos nacen más o menos en la misma época en la cual surge, bajo el amparo del Estado, de la década infame, la Academia Nacional de Historia. Ellos reaccionan con una suerte de contrahistoria, primero en el litoral, donde él era profesor de una de las universidades de allá, de sociología. Recordemos que el primer trabajo del Pepe Rosa no es de historia, se llama Interpretación Religiosa de la Historia. Y aunque parezca el título un poco ultramontano, no tiene nada que ver, es un trabajo, si se quiere, del lado de la sociología, donde lo que hace precisamente es el estudio de cómo actúa la religión, ¿sí? Como una especie de soporte político. Hay muchas reminiscencias incluso con esta lectura de la conducción de las masas, ¿no? Y cómo también actúa la influencia religiosa en torno a ello. Así que es un trabajo bastante interesante como para tener en cuenta. Sin embargo, bueno, él ya cuando integra el Instituto de Estudios Federalistas Estanislao López, y cuando empieza a vincularse con el Instituto Juan Manuel de Rosas, empieza a desarrollar su gran tesis de su vida, que es precisamente la política de Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Él siempre va a ser su especialidad en el trabajo en torno a el primer y segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que precisamente es el periodo más polémico por parte de la historia oficial, el más denostado, si se quiere. Su tarea va a ser siempre la de reivindicar esos gobiernos. Y su primer trabajo, que va a estar publicado precisamente por el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, va a ser en el año 1943 y se llama Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. El primer trabajo de obra del Pepe salió publicado justo cuando se está desarrollando la Revolución del 43, cuando se está agotando la década infame. Acá el Pepe precisamente continúa la línea del trabajo de los hermanos Irasusta con mayor profundidad, un trabajo netamente historiográfico, donde se va a centrar en lo que dice el título, ¿no? La defensa es el momento previo al Tratado de Libre Comercio de 1809, y la pérdida. La pérdida es esa representación de los hacendados que hace Mariano Moreno, esa apertura del libre comercio. La pérdida también es el gobierno de Rivadavia, el momento de mayor liberalismo siglo XIX, ¿no? La defensa va a ser el gobierno de Rosas, y la defensa va a ser precisamente un tema clave, que él es el que de alguna forma devela o empieza, digamos, a desarrollar en profundidad, que es la ley de aduanas que sanciona el gobierno de Rosas en 1835, que siempre había sido dejado de lado y no había sido tenido muy en cuenta. Él va a utilizar, digamos, esta ley de aduanas como un caso paradigmático, como una cuestión clave para demostrar que el gobierno de Rosas era un gobierno proteccionista, no era un gobierno liberal, era un gobierno con un matiz, si se quiere, industrialista, tomando, digamos, entre comillas, lo que él consideraba industrialista. Pero lo interesante también de este trabajo es que precisamente es el uso de la historia para denunciar la política de entonces, para denunciar el presente político. Por eso, digamos, uno cuando habla de revisionismo, uno habla de la política de la historia, de cómo se hace uso político a partir de la historia, como si los otros autores no lo hicieran, ¿no es cierto? En definitiva, todo autor que le surge escribir un libro
de historia, está desarrollando una investigación, es porque hay cierta necesidad de presente por querer hacerla, ¿no? Y, y toda la vida es política en definitiva, no necesariamente uno tiene que ser partidario o algo como para poder desarrollar un trabajo con cierta preocupación por querer develar algo, ¿no? En definitiva, bueno, los revisionistas eran bien claros al respecto a la hora de explicitar qué es lo que están buscando y qué es lo que están denunciando, ¿no? Eso es lo particular que tienen estos revisionistas. Pero también el Pepe Rosa no fue siempre considerado el gran revisionista populista o de izquierda, como fue reivindicado incluso por los fundadores de Montoneros, ¿no es cierto?, que habían leído al Pepe. El Pepe en sus momentos tiene un perfil mucho más conservador, viene, digamos, de una familia conservadora, y de hecho este trabajo de Defensa y Pérdida de nuestra Independencia Económica tiene el prólogo de otro revisionista que se había dedicado a hacer también historia económica desde, digamos, en clave revisionista, que es Juan Pablo Oliver, ¿sí? Después van a ser muy distanciados entre ellos, se van a distanciar mucho en la década de los 60 por otras cuestiones también ideológicas, pero él se encarga de hacer un prólogo que es bastante poderoso, digamos, en el sentido de su posicionamiento ideológico ultraconservador, muy ligado al pensamiento de la Nueva República, muy ligado al posicionamiento de los hermanos Irasusta, es anti-ley Peña, una denuncia virulenta hacia el liberalismo, sin ningún tipo de matices al respecto. Y bueno, hay una defensa al extremo del gobierno de Juan Manuel de Rosas, por el cual destaca con grandes elogios el emprendimiento que está llevando a cabo el Pepe. No es casualidad que después esta obra, que tiene múltiples ediciones, va a ser sacado de lado, digamos, el prólogo de Juan Pablo Oliver, que es bastante extenso y muy rico para tener en cuenta. Obviamente, digamos, esta obra va a ser muy conocida en la década de los 60 por la editorial Arturo Peñalillo, digamos, a cargo precisamente de Peñalillo, que es un socialista chileno que se encargó de recuperar y de difundir las obras de estos historiadores revisionistas. Bueno, fíjate que sacaron el prólogo por algo en particular, por las cosas que decía Juan Pablo Oliver, que es bastante reaccionario en algunos aspectos. Pero es interesante el Pepe cómo llega en este desarrollo de la historia del siglo XIX hasta sus días, hasta el siglo XX, ¿no? Porque tiene muchas cosas para decir en torno a la problemática que estaba surgiendo, digamos, en su presente, ¿no? Dice, una de las curiosas paradojas del liberalismo es que sirvió para enajenar nuestra libertad. Ni la Argentina puede usar hoy en pleno goce de su soberanía, ni los argentinos somos dueños de una parte suficiente siquiera de la riqueza de nuestra tierra. Dejando aparte las frases hechas, ¿qué papel real desempeñamos nosotros en nuestra patria? ¿No? No importaría carecer de independencia económica si el espíritu patriótico se mantuviera firme y dispuesto a acometer las mayores empresas. ¿Tendríamos acaso los argentinos de hoy, pese a la mala prédica de 80 años corruptores, el suficiente amor a la patria y el bastante desprecio a los bienes materiales para seguir aquella famosa indicación de San Martín, de que seamos libres y lo demás no importa nada? Pero ya no corren los días heroicos del gran capital. En los años actuales comprendemos que es necesario, imprescindible para mantener y consolidar la independencia económica, haber logrado conjuntamente con la sana afirmación del espíritu nacional una suficiente independencia económica. Y todo lo demás es literatura. Una frase y un cierre notable, porque marca la buena prosa que tenía el Pepe Rosa al momento de escribir sus trabajos. Y bueno, este es uno de los trabajos iniciales de la carrera del Pepe. Después, cuando vayamos viendo cuál es la obra que empieza a desarrollar en la década de los 50 y sobre todo en los 60, vamos a notar que la figura de Rosas incluso va a ir virando, se va a peronizar la figura de Rosas, que tiene que ver precisamente con una estrategia que está llevando a cabo el Pepe, vinculándose, digamos, a una suerte de un nuevo revisionismo que va a surgir a partir de la caída de Perón en 1955, donde va a estar muy ligado y muy identificado, digamos, con el revisionismo que había desarrollado Forja allá por los inicios de la década del 30.